106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana, en este lunes 15 de agosto del año 2016, víspera de la toma de posesión de la juramentación de Danilo Medina Sánchez y de Margarita Cedeño de Fernández como presidente y vicepresidenta de la República, así como de los legisladores, los senadores, los diputados, los alcaldes y los regidores. Juramentación de todas las autoridades electas, pues mañana 16 de agosto. Nosotros estaremos desde la explanada del Congreso Nacional, pues haciendo nuestra transmisión habitual. Después estaremos en cabina ya al momento de comentar los decretos, los cambios en el gobierno del presidente Danilo Medina. Así es que mañana estamos en el Congreso Nacional en la toma de posesión del presidente Danilo Medina y en el inicio de la nueva legislatura. La bandera dominicana no ondeó como esperábamos en el día de ayer en los Olímpicos de Río, pero hizo lo propio, nos compensó bastante este desfile dominicano en Nueva York, la gran parada dominicana en Nueva York, que tuvo esta vez como gran mariscal a Juan Luis Guerra, y como siempre miles de dominicanos orgullosos de su bandera estuvieron allí. No importa la intensidad de un calor de 90 grados, estuvieron allí en este recorrido que se produjo en la Sexta Avenida desde la 38 a la 52, desde la calle 38 a la calle 52, este gran desfile dominicano en Nueva York. Así es que ya más adelante con Zavala tendremos los detalles de lo que ocurrió ayer en Nueva York, y Luguelín hizo lo mejor que pudo por nosotros, por él, por su país, y participó con ese espíritu que tiene siempre de hacerlo mejor. Esta vez quedó pues descartado después que había clasificado, pero habrán otras oportunidades. Yo creo que su esfuerzo y su entrega hay que valorarla de manera muy, muy positiva. También se produjo un accidente de helicóptero en el aeropuerto de Ligüero. El helicóptero parece que tiene daños de consideración, pero no hubo muertes. Y habrá que ver cuál es la explicación de lo que pasó en este accidente de helicóptero que se produjo pues en el Ligüero. Nosotros pues de inmediato, don Amaury, vamos a comentar algunos temas. Son 106.5. Bueno, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, ha hecho un reconocimiento a la República Dominicana, que a través de los programas sociales que dirige la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández,
ha tenido pues un gran éxito en la materia de la reducción del hambre. La República Dominicana se ha adelantado incluso a los objetivos del milenio en esta materia. El reconocimiento es que se ha producido una reducción en el orden de que de un 34.3% se ha descendido a un 12%. Esto quiere decir que estos programas que son focalizados, que no son programas politizados, sino programas que a través de el mapa de la pobreza en la República Dominicana van a la persona requerida, a la persona necesitada, sin ninguna otra consideración que no sea la de que esa persona requiere la ayuda. Y en este caso hay productos alimenticios, hay una tarjeta que cubre algunas cuestiones básicas adaptadas a ciertos compromisos, y dos ejecutivos del PMA, el señor Miguel Barreto, que es el director regional, y la directora global, que es Lauren Landi, han planteado que la República Dominicana es un modelo en ese sentido. Entonces, la República Dominicana también, si esto lo aunamos con las declaraciones de la vicepresidenta argentina que está en la República Dominicana para la juramentación del presidente Danilo Medina, que ha hablado del modelo del gobierno del presidente Danilo Medina en cuanto a las visitas sorpresa y a la revolución en el área educativa. Aquí ya también están llegando, han estado llegando los distintas personalidades y gobernantes. Llegó ayer Tomás Pérez. Tomás Pérez es el secretario de Trabajo de los Estados Unidos. Él es de origen dominicano. El primer ministro de San Martín, entre otros invitados importantes que ya están llegando para la juramentación de mañana del presidente Danilo Medina Sánchez. Son las 7 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, ayer pues se produjo otro acuerdo con 6 gremios del sector salud. Entonces ya son 20 los gremios del sector salud que han suscrito el acuerdo con el gobierno. Este acuerdo se expresa en distintos cambios. Uno de los más importantes es la mejoría sustancial de las condiciones de trabajo de todos los profesionales de la salud, la dignificación de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Aquí nadie se había acordado en mucho tiempo de que existen unas enfermeras auxiliares que desempeñan un gran trabajo en los hospitales y que incluso pueden desempeñar aún una labor mucho mejor, pero motivadas, no con 8,000, con 11,000 pesos mensuales que para muy poco dan, sino que se le ha hecho una mejoría sustancial. Una enfermera auxiliar en la República Dominicana va a tener un sueldo, independientemente de los incentivos, de 24,480 pesos. Una enfermera graduada que ahora mismo nos explicaba la presidenta
de la asociación el pasado viernes cuando conversaba con nosotros, que andaban por los 13,000 pesos su salario, una enfermera graduada va a disponer de un salario de 31,713 pesos. Una bioanalista, 31,177 pesos. Los farmacéuticos, 29,616. Los odontólogos, 36,120. Y los psicólogos, 28,990. Esto es aparte del paquete de incentivo. Incentivo que se confieren a cambio del cumplimiento de el contrato de trabajo. Del contrato de trabajo que también, tanto por la ley de función pública como por la propia ley que rige el sistema sanitario, está establecido en la República Dominicana que debe ser mínimo de 30 horas, no más de 40 horas. Y que los médicos han dicho que bajo ningún concepto van a aceptar, aunque a veces dicen que sí, que ese no es el problema. El problema son unos supuestos derechos adquiridos. Es decir, ellos adquirieron el derecho a violar la ley. Ellos adquirieron el derecho a criticar todo lo que consideren que está mal, pero a que a la parte a ellos no se le cuestione. Ellos quieren señalar a otros servidores públicos, pero no quieren comportarse como servidores públicos que deben ser un ejemplo. Que deben ser un ejemplo. Los médicos no son los culpables, no son los responsables de que la República Dominicana se opere en los hospitales sin normas que establezcan la eficiencia de los servidores públicos. Que esto se haya dejado al criterio de cada quien, a la responsabilidad, a la vocación solidaria de muchos médicos que se entregan independientemente de que eso no ocurra así con todos sus compañeros, pues perfecto. Pero ha llegado el momento de producir un cambio. Y ese cambio puede reflejarse en muchas otras instancias del Estado. Muchas otras instancias del Estado puede reflejarse ese cambio. El asunto es convertir a los hospitales públicos en un lugar distinto, señores. En un lugar distinto, en un lugar donde la desigualdad, la miseria no sean tan patéticas, el abandono, el desprecio por la gente no sea tan patético. No aquellos almacenes de enfermos que tal vez van a agravar más su situación, cuando ya hay cambios importantes que pueden aprovecharse. En principio, yo sé que a las autoridades actuales y hasta el propio presidente de la República tenían sus aprensiones sobre el sistema autogestionario que yo siempre he defendido. Tenía sus aprensiones. Sin embargo, señores, nosotros tenemos que ir a un sistema autogestionario, que no quiere decir que no se brinde el servicio al que no tenga dinero. Porque el que no tenga dinero va al hospital de Herrera y recibe un servicio excelente. Pero el que tiene algo paga algo, y el que tiene más paga más, y una cosa compensa la otra. Y el que tiene una tarjeta de un seguro no tiene por qué recibir un servicio que no esté facturado en un hospital. No tiene por qué recibir un servicio que no esté facturado en un hospital. Hemos gastado 1.000 millones y algo, se habla de 1.500, 1.600, yo no sé, en la remodelación
del Hospital Darío Contreras, convirtiendo ese hospital en un hospital modelo. El sostenimiento del Darío Contreras no debería ser del gobierno. El gobierno no debería aportar un centavo ya después de haber hecho la remodelación del Darío Contreras. El Darío Contreras deben pagarlo en este país las aseguradoras. Las aseguradoras, porque no puede ser que si los que van allí son accidentados, sobre todo muchos motoconchistas, pero también accidentados de todos los niveles. Señores, detrás de cada accidente tiene que haber un seguro que responda. Detrás de cada accidente tiene que haber un seguro que responda, porque tiene que haber un Estado que no permita que una persona se movilice en ningún vehículo, sin estar cubierta por un seguro. Ya poníamos el ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad del Este, en Paraguay. A diferencia de Foz de Iguazú, que pertenece a Brasil, donde no hay motoconcho, en Ciudad del Este hay motoconcho. Pero estamos hablando de unas paradas que están regularizadas, donde los que usan ese espacio público tienen que pagarle un impuesto a la ciudad por el uso de ese espacio público, donde el color de la motocicleta que se dedica al motoconcho está claramente definido, donde el motoconchista y el pasajero tienen que estar cubiertos por un seguro. Entonces, bueno, pero cuando ese motoconchista va al hospital donde debe ir cuando hay un accidente, no es el gobierno que va a pagar las atenciones que reciba, tiene que pagarlo el seguro. Entonces, todo esto que nosotros tenemos es efecto del desorden. Si usted tiene esta cantidad de motocicletas que tiene, que ni siquiera matrículas tienen, y la gente andando como sea en ella, bueno, alguien tiene que responder cuando la gente necesita el servicio. Bueno, va a buscarlo a un hospital. Ese hospital, mientras opere así, no tendrá cambios importantes. Ahora, cuando ya tenemos una situación más organizada, entonces las posibilidades de que la eficiencia sea mayor nos benefician a todos. Yo creo que estos acuerdos son irreversibles, marcan una nueva línea del gobierno, y fíjate que el gobierno lo ha hecho al final de esta gestión, al inicio de la otra, marcando ya una nueva pauta de cómo se va a desempeñar en esta materia. Por ahí anda todavía con aquellos métodos que privilegió la izquierda en los años 70 y 80, cuando se pretendía crear las condiciones objetivas y subjetivas para una revolución, esto que lo otro, y entonces el método de la huelga era lo que estaba más a mano, no para provocar la reivindicación, sino para agudizar la crisis. Y entonces se pretendía que con eso se creaban las condiciones para esto. No, yo creo que es hora de que el gremio se detenga a reflexionar sobre una serie de cosas, y es hora de que tenga un comportamiento distinto en esta materia. Son las 7:18 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Tengo que referirme a lo que he denominado el fusilamiento mediático de que ha sido objeto el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canán Rojas. Ayer él emitió una declaración pública que voy a
a leer de inmediato. Declaración pública del senador Luis René Canán Rojas. Al país, a mi partido, a mi familia y a los electores de la provincia Hermanas Mirabal, que de nuevo me premiaron con su elección como senador con mayor porcentaje del alcanzado en las 2 oportunidades anteriores en las que me favorecieron para esa representación, un histórico 66%. Les aseguro que no he cometido ningún acto que defraude la confianza depositada en mí ni mi honra. Que en los 14 años que llevo en el Congreso Nacional, mi nombre no ha estado vinculado a escándalos ni condicionantes para promover o aprobar iniciativas de leyes o contrataciones que no sean la de colocar el interés del país y los requerimientos de la provincia que represento por encima de todo. Que la amplia exposición mediática de la que he sido objeto con el caso de la adquisición de los aviones supertocanos por parte del Estado me convierten en la persona más interesada en que se esclarezca todo el proceso de su aprobación y que estoy a disposición de cualquier instancia de la justicia o de la sociedad en la que se requieran explicaciones de mi actuación. No deseo a nadie los angustiosos momentos que he vivido junto a mi familia por las imputaciones que se han estado reproduciendo en los medios de comunicación. Pero mi conciencia está tranquila y confío en que con la ayuda de Dios y de todas las personas que nos han reafirmado su confianza y solidaridad, la verdad resplandecerá. Señores, de la noche a la mañana, aparece pues el nombre de Luis René Canán Rojas en todos los impresos y en los medios electrónicos, con un ministerio público que tiene tanta capacidad para investigar un acto de corrupción, que crees que es posible que a un senador de la República una empresa le haga un pago de $3.520.000. Señores, ese ministerio público nunca va a descubrir un acto de corrupción. Viva la corrupción en la República Dominicana, porque con un ministerio público así jamás se va a llegar a probar en este país un acto de corrupción. Porque eso rompe toda lógica, absolutamente toda lógica. Miren, a mí me lo dicen y de entrada, ya yo establezco que eso es imposible. Supongámonos que no sea en este caso que se trate de una persona con la que yo tengo los vínculos de hermandad real que tengo con Luis René, que sea cualquier otra persona. A mí me dicen que a un senador o que a un funcionario se le ha hecho ese pago, sobre todo a un senador, y yo digo, eso es imposible. ¿Qué puede haber pasado? Y mire que como amor nos quita conocimiento, yo he tratado de ver toda la documentación que hay sobre este tema. El pasado viernes, después de terminar el programa, me trasladé a un lugar para ver al senador y allí, pues, esperamos un momento después de conversar, porque desde hace tiempo recordábamos que Deli Gerazme tenía el documento que había entregado Estados Unidos a la Procuraduría en el mes de abril. En aquel documento donde se parte la acusación original de que supuestamente la empresa Embraer pagó a la República Dominicana o pagó en la República Dominicana un supuesto soborno de estos $3.520.000. Eso está sustentado en un documento que fue entregado por las autoridades de Estados Unidos en el mes de abril.
nosotros examinamos el documento porque, coño, hay que saber de dónde sale una vagamundería como esta, de dónde sale un daño como este, porque tiene que salir de alguna parte. Y en este documento que fue entregado al Ministerio Público y que en eso es que se sustentan, entre otras cosas, para decir que la investigación no parte de aquí, que eso fue una cuestión que ya vino, ahí no se hace mención del senador Luis René, ni se hace mención de ninguna otra persona. Ahí hay una alusión a oficiales dominicanos. A oficiales dominicanos que tal vez en una traducción del inglés vamos a entender que está hablando de gente del Estado, de gente del gobierno, de gente con cargos oficiales, pero a oficiales. Pero no hay una alusión a Luis René Canán. Sin embargo, el PETCA formula una acusación que todavía no ha hecho investigación real y por lo menos la persona a la que van a involucrar en eso no conoce que se le está acusando de nada, y antes de llamarlo, de hacer las indagatorias, pues corren inmediatamente a reunirse con ejecutivos de medios de comunicación para coordinar el fusilamiento mediático, porque el asunto se estructuró de una manera tal que fuera imposible el intento de un sometimiento, aunque el senador no ha pensado en eso. Pero no ha pensado en eso, y en este caso mucho menos, porque es un suicidio que usted se ponga a pelearse con todos los medios de comunicación, con todos los periódicos, usted lo va a enfrentar, es un suicidio. Por eso la primicia se colocó imitando ya el estilo que habían puesto en vigencia ante casos como este, don Rafael Herrera, Ornes y Cuchito Álvarez, que algunos casos que ellos tenían algunas primicias, pero que tenían ciertas implicaciones, ellos la compartían y la publicaban de manera conjunta, con distintos manejos, pero la publicaban todos. Entonces, se hizo algo parecido con esta cuestión. En ese documento del PETCA, ciertamente el PETCA plantea que fue Luis René el que recibió el soborno de los 3.590.000 $. Y él lo recibió colocando una serie de compañías para que esas compañías recibieran eso y después se lo entregaran a él. Lo recibió así. Y que hasta una tía, que esto, que lo otro, lo recibió así. Y ese Ministerio Público es capaz de creer una cuestión como esa. Ocurre que si partimos del hecho de que ciertamente se ha hecho ese pago, y las informaciones que hay desde Brasil y las informaciones de Estados Unidos así lo indican, al Ministerio Público le correspondía establecer en la República Dominicana, lo primero es qué parte de ese pago obedece a las contrataciones legales. Porque puede haber una parte de ese pago que no obedezca a las normas. Por ejemplo, en una operación como esta, si estamos hablando de un 2% en estos manejos, que es totalmente legal, estaríamos hablando de un pago de $2 millones. Probablemente entonces el Ministerio Público tenga razón para decir, bueno, aquí hay 1.4 o hay 1.5, que a mí hay que explicármelo muy bien, porque esto se me sale de la lógica. Si la empresa de Julio o la empresa de Eury representan una empresa o son los encargados en la República Dominicana de gestar todo lo que tenga que ver con esa empresa o de la tramitación o de la intermediación, hay realmente un pago que es legal y que está establecido en el contrato, que es un porcentaje que le corresponde a la asignataria local. Entonces, hermano, si usted está involucrando personas
que tradicionalmente han realizado actividad de negocio, que tienen vínculos con bancos internacionales, que tienen vínculos a una serie de cuestiones, usted tiene que ver cuál es la parte que esa gente ha manejado. Y entonces después caerle atrás a lo que usted entienda que le resulta sospechoso. Pero si de entrada usted me está diciendo a mí que esto lo manejó el senador para el soborno en el Congreso, entonces, ¿por qué usted está molestando a Peña Antonio, que era el ministro de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué usted está molestando a otra gente? Porque usted está diciendo, porque el PECA lo dice, ¿eh? El PECA lo dice, en el informe lo dice, que fue el senador. En el informe de ellos, en el invento de ellos, en la creación de ellos lo dicen. Entonces, si tú crees que fue así, entonces tú me estás descartando la otra hipótesis. Todo lo demás que tú me tienes ahí, tú entonces tú lo estás perturbando, porque ya tú tienes una conclusión. Ya tú tienes una conclusión. Alegre, como te dé la gana, porque hay que recordar que Francisco Domínguez Brito era senador. Que Francisco Domínguez Brito motivó un voto en contra de ese proyecto, que fue aprobado por la mayoría del Senado. Pero ese proyecto no lo puso en agenda, no era una iniciativa promovida por los senadores, ni era una iniciativa promovida por los diputados. Esa era una iniciativa del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo y del interés del Poder Ejecutivo, porque quería enfrentar un problema concreto con el problema de la traza de drogas. Y era una insistencia en ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya el daño que a Luis René le han hecho, eso es una cuestión terrible. Yo no amanecería aquí burlándome de esa imputación, porque yo sé que los dos padres de Luis René están operados de corazón abierto. Y yo sé cómo esto ha impactado. Cómo esto ha impactado, porque no hay manera de que una cosa así, porque esto se ha montado con saña, con maldad. Y el show incluía otra cosa. El show incluía otras cosas. Incluía el bendito show este. Bueno, el caso es que hay que investigar, hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Hay que establecer si hubo este soborno, cómo se ejecutó esto. No. Lo primero es el espectáculo. El espectáculo, el daño. No importa que sea un compañero tuyo. No importa que sea una gente con la que tú hayas tenido cierto nivel de convivencia, y esto te supone algún nivel de consideración. Porque supongámonos que el Ministerio Público crea en eso. Bueno, pero, señores, vamos por lo menos a guardar cierta consideración. Vamos a guardar cierta consideración para que las cosas se hagan y se hagan como corresponden. Se hagan como corresponden. Vamos a ver, el Senado en la próxima legislatura tiene que propiciar un esclarecimiento total de esto. Cómo esto llegó a debate, cómo se planteó, quiénes insistieron en la aprobación de este proyecto, bajo qué condiciones el presidente del Senado lo puso en la agenda. Es bueno que todas esas cosas se esclarezcan para que ustedes vean las cosas que surgen, que pueden surgir de este asunto. Yo quiero decir lo siguiente ya para finalizar, para que ustedes vean cómo se puede tener tanta capacidad de invento. Este senador, que supuestamente fue el que orquestó todo esto, este senador, en la campaña que acaba de finalizar,
y en cierta medida por mis vínculos soy testigo de eso. Este senador, en la parte ya final de la campaña, independientemente de las colaboraciones de su propio partido, de gente, etcétera, etcétera, en la parte final de la campaña, un préstamo de 4 millones de pesos en el Banco de Reserva, un préstamo de 3 millones y medio en una financiera en Salcedo, en ambos casos comprometiendo bienes de la familia. El jueves 12 de diciembre, el jueves 12 de mayo, en Don Pepe, el señor Julio Martínez Pozo, conociendo cuál era la situación en la que se estaba desempeñando y más o menos cómo estaba la cuestión, organizó un almuerzo con un grupo de amigos con la finalidad de hacerle un aporte, un pequeño aporte a la campaña de ese senador. Fueron 5 o 6 amigos y creo que el aporte llegó a 1.3, 1.3 y medio, lo que fuere, que se le entregó de manera directa, porque yo sé cómo él manejó su campaña y cómo su familia y todo el mundo ha estado en esta cuestión. El resultado, bueno, sacó un 66%, los 2 diputados por primera vez, los 2 diputados, había que hacerle este daño, porque el daño también obedece a otra cuestión. Todo el mundo sabe para qué se le mencionaba a él, pero ahí está embarrado. Lo más importante de todo es que ojalá que esto no termine siendo grave e irreversible para sus padres. Cambio y fuera. El sol de la mañana.